La tendencia positiva se mantiene en Castilla y León respecto al COVID. Las cifras de contagios están bajando al mismo ritmo que subieron en la tercera ola. Pero los indicadores son salvajes, según la Junta, que no quiere ni oír hablar de desescalada. Tendremos que seguir confinados perimetralmente, con el interior de los bares cerrados, sin centros comerciales y con el toque de queda a las 8 de la tarde. La Junta no relaja sus medidas restrictivas, a pesar de que los datos mejoran. Buenas noches. Hay un alivio generalizado, sí, pero también variables muy importantes todavía al rojo vivo. La media de ocupación de camas en las UCI, por ejemplo, está cerca del 100% en la comunidad y algunos hospitales por encima de estos valores, como el de Soria. Irene Rodríguez. Efectivamente, la UCI del Hospital de Soria está ocupada un 121% por pacientes de coronavirus. De los 19 pacientes que hay aquí ingresados, 17 sufren COVID-19 y en una situación similar hay otros 3 hospitales en toda la comunidad que superan el 100% de ocupación. Por eso, desde la Consejería de Sanidad no quieren hablar de momento de una desescalada. Estamos con el vaso completamente lleno, entonces hablar de desescalada ahora es yo creo que cuanto menos muy arriesgado, mucho. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, lejos de querer enterrar la polémica, insiste una y otra vez en que en España no hay normalidad democrática. Hoy le han vuelto a contestar desde el propio Ejecutivo. Daniel de la Fuente, Madrid. Sí, Pablo Iglesias sigue tensando la cuerda y se reafirma en su postura. Algunas compañeras de partido como Irene Montero le dan la razón, mientras que desde la parte socialista, ministras como Margarita Robles o Carmen Calvo no han tardado en responder, defendiendo que España es una democracia plena y una de las más solventes del mundo. Yo creo que no tiene nada que envidiar a ningún país del mundo y es más, es un ejemplo para muchos países del mundo. Y yo como española me siento muy orgullosa de decir que España es una democracia plena y que es una democracia consolidada. La intoxicación por aceite de colza fue otra de las enfermedades que marcaron una época. Están a punto de cumplirse 40 años de este envenenamiento que acabó con la vida de 4.000 personas en España. Hubo otros 20.000 afectados y muchos de ellos todavía no se han recuperado. Sufrieron neumonías muy graves, similares a las del COVID. Los supervivientes reclaman que no se les olvide. Son mujeres, investigadoras y trabajan en el desarrollo de un medicamento con células madre para pacientes de COVID ingresados en la UCI. El laboratorio lo tienen en Valladolid y el tratamiento serviría también cuando acabe la pandemia. Es muy importante tener medicamentos que sean útiles en la enfermedad por si sigue habiendo pacientes, que es muy probable, y sobre todo para los pacientes graves. Es una vía abierta no solamente para esta pandemia o para COVID, sino incluso para otro tipo de enfermedades infecciosas que provocan también neumonías graves y distrés. Las precipitaciones de las últimas horas nos han dejado imágenes como esta en Ávila. Es el Parque del Soto totalmente inundado. Se han desbordado el Adaja y el río Chico. Esta noche tendremos las últimas lluvias de este episodio de borrascas. El anticiclón va a ganar posiciones y el fin de semana tendremos tardes de sol y temperaturas suaves. Eso sí, amaneceremos con más frío y algunas nieblas. Castilla y León no va a relajar sus medidas restrictivas a pesar de la mejora de los datos de contagios. La cifra de positivos lleva 2 semanas bajando en la comunidad, pero todavía hay valores que preocupan y que impiden pensar en la desescalada. Irene Rodríguez. Efectivamente, uno de los indicadores que preocupa a la Consejería de Sanidad es el nivel de ocupación de las UCI. En este hospital, por ejemplo, de Soria, ese nivel de ocupación de pacientes COVID en la unidad de cuidados intensivos es del 121%. Hay 25 camas disponibles, 19 están ocupadas y 17 de estos pacientes tienen COVID-19. Además, es un dato que en apenas 2 días se ha incrementado en 2 pacientes. En situación similar hay otros 3 hospitales en toda la comunidad. El Hospital del Bierzo, el Hospital Universitario de Palencia y también el Hospital Río Ortega de Valladolid. Todos ellos superan el 100% de ocupación en sus unidades de cuidados intensivos. Por eso, para Verónica Casado, aún es pronto para hablar de una desescalada. Tras el crecimiento en pared, comienza la bajada con la misma pendiente. Estamos bajando casi tan rápidamente o más que subimos.
Es así la tónica en todas las comunidades y con la bajada llega la tentación de desescalar. Ya ha empezado a hacerlo Castilla-La Mancha. Se abren el interior de la hostelería y la restauración dentro hasta 1/3 de su aforo. Ninguna comunidad está ya por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, pero todas siguen aún muy lejos de los 25 que permitirían respirar sin la estrategia, que de momento se ha demostrado fallida, de abrir la mano y que a las pocas semanas se vuelvan a repetir las alarmas. Así que al menos de momento hay quienes aguantan. Non vai a adoptar ningunha levantamento, nin pouco nin moito, de restriccións porque non está a situación para isto. Las restricciones se levantarán cuando sea posible desde el punto de vista epidemiológico. Y quienes se niegan en rotundo a volver a caer en posibles errores. Está el vaso lleno, como decimos muchas veces, no ha colapsado, pero estamos con el vaso completamente lleno. Sabemos el riesgo real de que se produzca un rebrote mientras el grado de inmunización no sea suficiente. Castilla y León ha pedido un nuevo semáforo para controlar la incidencia. El vigente se aprobó cuando ya la mayoría de las comunidades superaban los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Como ven, algunas comunidades comienzan a relajar las medidas. Es algo que desde Sanidad respaldan, pero siempre y cuando la situación empiece a mejorar. Fernando Simón aboga por seguir con las restricciones porque la pandemia en España, dice, mantiene un color muy preocupante. La situación en España sigue siendo de este color. No es ni verde, ni amarilla, ni naranja, ni siquiera rojo clarito. Es de ese color. Por lo tanto, tenemos que tener todos muy claro que esto no se ha acabado. Si bien es cierto que se tiene que descender muy despacio y con mucho cuidado, también es cierto que en algunas comunidades autónomas podría ser que alguna de esas medidas se pudiera relajar. Desde luego, ni todas a la vez. Y la prueba de que España todavía está lejos de desescalar se encuentra en los datos diarios un día más. Hoy por encima de los 17.000 y con una incidencia que sigue por encima de los 500. Han fallecido además 513 personas. Desde la Organización Mundial de la Salud también advierten, no es momento de rebajar las restricciones. Reducciones relativas no significa que las tasas de transmisión sean bajas. En España vemos una caída relativa muy significativa, pero las tasas de transmisión se mantienen muy altas. Cada vez que levantamos una restricción, que abrimos una parte de la sociedad, cambia el equilibrio a favor del virus. La variante británica del COVID preocupa en Castilla y León. La Junta prevé un impacto mayor en las próximas semanas, de ahí la importancia de detectar cuanto antes los casos, porque su capacidad de contagios es mucho mayor. El ejemplo lo tenemos en Palencia. Marta Cañé. Sí, Antonio, hoy hemos conocido la posible respuesta al aumento de casos en Palencia. La Consejería de Sanidad ha confirmado que en el muestreo realizado en la provincia el 50% de los casos pertenecen a esta cepa, a la cepa británica. Esta cepa, recordamos, que tienen un índice de contagiosidad mayor, por lo que explicaría la velocidad de contagios y el perfil de los contagiados. En definitiva, requiere mayor control y mayor esfuerzo. Donde se estén transmitiendo estas cepas, digamos que la pendiente de esas curvas de transmisión, por supuesto, si no se toman las medidas adecuadas, va a ser más pronunciada, es decir, va a crecer la curva más deprisa y va a ser más difícil de controlar su descenso. Claro, eso se va a reflejar pues, en un mayor número de casos, en un aumento de la incidencia acumulada, y eso se refleja, ya sabéis que con un lapso de 1 o 2 semanas, en el aumento de ingresos, hospitalizaciones y muertes, ¿no? En Palencia hemos pulsado el estado de las UCI a través del testimonio de los profesionales. Están al límite de sus fuerzas, viviendo una situación compleja que no parece terminar nunca. Nos lo ha contado el jefe de la unidad de críticos del Hospital Río Carrión. Yo ya no sé qué decirle a mis compañeros de trabajo, a todo el equipo. Los datos que se manejan, pues hablamos de que si estamos llegando al pico, llegamos al pico, pero llevamos llegando al pico 5 meses. Son meses de soportar una presión y unas situaciones de estrés, viendo morir mucha gente que no debería haber muerto, que eso es lo que hace esto terrible. La intoxicación por aceite de colza marcó hace 40 años a la sociedad española. 4.000 personas perdieron la vida y otras 20.000 resultaron afectadas. Muchos sufrieron graves neumonías y todavía hoy no se han recuperado del todo. Piden que no se les olvide. Sufren infinidad de secuelas que complican mucho su día a día. Tengo una insuficiencia respiratoria crónica. Dolores, pérdidas de caída de pelo. En el aparato digestivo, intestinos, todo el organismo.
El síndrome del aceite tóxico provocado por el consumo de aceite de colza adulterado sigue afectando a 3.000 personas en Castilla y León, más de 20.000 en toda España. La crisis sanitaria de la COVID-19 les está removiendo todo lo vivido desde 1981. Abel es leonés y recuerda cómo ellos también tuvieron que ser aislados y los hospitales se llenaron de intoxicados. Estaban pues desde la planta cuarta hasta la 12, creo que todos afectados del síndrome tóxico. Miguel Ángel vive en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Se envenenó cuando tenía 11 años. 40 años después, los médicos siguen sin saber cómo tratar sus secuelas. Porque mal nos encontramos todos los días, pero cuando ya no aguantas, pues te vas a urgencias, no saben qué hacer contigo, darte calmantes. Por eso exigen la creación de un Centro Nacional de Referencia que investigue y conozca su enfermedad. Que por una vez ya se reconcilie con las víctimas del síndrome tóxico y que nos den el espacio que nos corresponde. El síndrome del aceite tóxico afectó a sus pulmones y al sistema cardiovascular con mucha virulencia, como ahora lo hacen los casos más graves de COVID-19. Mucha gente va a empezar a notar que va a tener pérdida de memoria, va a empezar a notar que tiene una insuficiencia respiratoria. Ellos lograron sobrevivir, pero se calcula que 4.000 personas han fallecido como consecuencia del aceite de colza adulterado. Piden a la sociedad que no les olvide. Afectados por el síndrome tóxico de la colza que están viviendo ahora la crisis COVID. Y en Castilla y León los casos siguen siendo elevados, aunque menos que la semana pasada. Hoy son 880 casos, lo que supone la mitad que el pasado jueves y 1.200 menos que hace 15 días. Descienden los positivos y también los ingresados en planta en los hospitales. Como pueden ver, a finales de enero superábamos los 2.000, pero parece que ya hemos superado el pico de ocupación hospitalaria y poco a poco los ingresos están bajando. A día de hoy hay 1.547. Uno de los centros donde más se nota la mejora es el de Zamora. Alba Villalba. Sigue disminuyendo el número de pacientes en planta. En Castilla y León ahora mismo hay casi 500 pacientes menos que hace 15 días. Zamora es el hospital donde más se nota esta bajada. En estos momentos hay ingresados por COVID-19 101 pacientes, mientras que al inicio de febrero había 138. Además, Zamora es la provincia en la que la bajada va a mayor velocidad, ya que tiene una incidencia acumulada 7 días, la más baja de toda la comunidad. La Junta de Castilla y León estima que hay un déficit de vacunas en la comunidad que dificulta poder seguir el ritmo fijado para la campaña de vacunación. La Consejería de Sanidad ha afirmado que nuestra comunidad necesita 600.000 vacunas más para cubrir los grupos preferentes. Señala que no es suficiente con las 200.000 que tenemos y reclama al Gobierno que pida más a la Unión Europea. Y La Rioja avanza en el proceso de vacunación. 2 centros de diagnóstico móvil ubicados en 2 municipios de la comunidad, en Haro y en Santo Domingo de la Calzada, han servido hoy para inyectar las dosis a los grandes dependientes. Hasta allí se han desplazado en coches y silla de ruedas. Y en Andalucía hoy también se ha comenzado con la vacunación a los mayores de 80 años. Un equipo de investigación formado por mujeres trabaja en Valladolid en un tratamiento para pacientes graves de COVID. El medicamento se está elaborando a través de células madre y los primeros resultados son muy esperanzadores. Este líquido contiene células madre. Son células que tienen potencial regenerativo y también potencial de regular las defensas del organismo. Esa capacidad convierte a las células madre en un paraguas para amortiguar la tormenta de citoquinas que provoca el COVID en los casos más graves. La famosa tormenta de citoquinas es esa exageración de activación del sistema inmune y estas células lo modulan. Y eso ya lo vimos, esta modulación, en otras enfermedades que también están relacionadas con el sistema inmune, como el lupus, por ejemplo. En mayo comenzaron a tratar al primer paciente en la UCI del Hospital Río Ortega. Que estén intubados, que no lleven más allá de 48 horas en la intubación y se aplica venoso 30 minutos, 20-30 minutos. El primer ensayo ha concluido con 24 pacientes. A la mitad se les suministró placebo. Ahora llegan los primeros resultados. Lo primero que había que ver que si era seguro para el paciente, si el paciente lo toleraba en condiciones y salió bien. Estamos en general satisfechos con los resultados preliminares que estamos teniendo. Ahora quedan 8 meses de seguimiento a los pacientes dados de alta para concluir si esta terapia celular puede ser el medicamento contra la COVID más grave.
Quienes no van a olvidar lo que ha sucedido durante este año son los trabajadores del Centro Coordinador de Emergencias. En todo este tiempo han atendido más de 130.000 llamadas en el teléfono de información del coronavirus. Han pasado días muy intensos, con llamadas constantes, hasta 4.000 en solo 24 horas. Las llamadas en el Centro Coordinador de Emergencias no paran. Han atendido hasta 4.000 en un solo día. Nunca había visto una cosa igual en los años que llevo. Y además queríamos atender a todo el mundo, pero no dábamos abasto. Cada conversación dura unos 3 minutos. Y a los 3 minutos te entra otra llamada, y a los 3 minutos te entra otra llamada, y a los 3 otra llamada. Hace un año eran llamadas pidiendo información, pero se han convertido en peticiones de auxilio. Pacientes que a lo mejor habían perdido la consciencia, que no podían respirar, que necesitaban oxígeno, necesitaban ayuda. Activando rápidamente el recurso, pero sabes que es una urgencia vital y que si todo no llega en el tiempo adecuado, esa persona lamentablemente puede tener complicaciones serias, tan serias como que puede fallecer. Desde aquí ponen en marcha el operativo de emergencias sanitarias. Mandan los recursos necesarios cuanto antes. Es el primer recurso que va a llegar gracias a nosotros, o ya sea una ambulancia, ya sea el médico, ya sea un helicóptero. Pero no todo es COVID. También hay ictus, infartos o accidentes y las llamadas que más cuesta encajar, las de los fines de semana. Por intoxicación etílica, por uso de drogas, de todo tipo. Son 60 personas entre médicos, enfermeros y gestores de llamadas, con lo más importante, oído clínico. También en el 112 el último año ha sido especialmente intenso. Hoy se ha hecho balance de su actividad en 2020, donde, entre otros datos, llama la atención el número de consultas médicas recibidas, más de 32.000, un 239% más que en 2019. Pese a las dificultades de la pandemia, el servicio ha funcionado sin problemas. En el año 2020, especialmente en un año complicado y difícil, ha tenido un funcionamiento óptimo sin que se haya reflejado ninguna incidencia, ninguna insuficiencia ni ninguna caída del sistema en ningún momento. Las dos patas del Gobierno evidencian cada día que mueven el mismo cuerpo, pero no las impulsa el mismo cerebro. Los ministros socialistas defienden sin titubeos la calidad de nuestra democracia después de que Pablo Iglesias la haya puesto en duda. ¿Se retracta el vicepresidente en esta polémica? Daniel de la Fuente, Madrid. Pues lejos de cambiar sus palabras del lunes, hoy Pablo Iglesias ha vuelto a mandar ese mismo mensaje, aunque es verdad que con ciertos matices. Desde Podemos apoyan esta posición y hablan de una democracia mejorable. Además, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, intentó justificar estas palabras, pero desde la parte socialista, Margarita Robles y Carmen Calvo han sido tajantes, aseguran que no comparten esta idea y que en España hay una democracia plena y muy avanzada. No se retracta de sus palabras de que en España no hay normalidad democrática, aunque esta vez no menta a los condenados por el proceso e introduce un matiz. Claro que tenemos una democracia, pero muy mejorable. En una entrevista en RACU, Pablo Iglesias ha asegurado que nadie del Gobierno ha insinuado que dimita y que no ha hablado con Pedro Sánchez sobre esta polémica de la que no hace propósito de enmienda. Y creo que lo que dije el otro día es una obviedad, y el hecho de que moleste tanto, yo no sé qué impresión tienes tú, Jordi, es la mejor prueba de que es la puñetera verdad, porque si no, no les preocuparía tanto. No tengo la menor duda de la calidad democrática de España. Una de las democracias más solventes del mundo. Y yo, como española, me siento muy orgullosa de decir que España es una democracia plena y que es una democracia consolidada. Los ministros socialistas siguen respondiendo así a Iglesias en público, lo que por el momento no ha hecho Pedro Sánchez. Sí que lo hace el expresidente Felipe González, quien con ironía pide a Iglesias que siga equivocándose. Política, cuando se mete la pata, y todos la metemos, lo más oportuno es sacarla rápido. Y yo no quiero que la saque rápido. Otros exdirigentes socialistas como Nicolás Redondo o Joaquín Leguina son algunos de los 200 firmantes de este manifiesto en el que piden a Sánchez que cese a Iglesias. También lo suscriben intelectuales y miembros del PP y de Ciudadanos, como el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Hasta 50 manifestaciones se han celebrado hoy por los sindicatos contra el gobierno de Pedro Sánchez. UGT y comisiones obreras le han pedido al Ejecutivo que cumpla con sus compromisos, que se suba el salario mínimo y que se deroguen dos reformas, la laboral y la de las pensiones. Son las primeras protestas que organizan UGT y comisiones obreras contra un gobierno de Sánchez desde la moción de censura a Mariano Rajoy.
y han elegido una fecha significativa. Hace 9 años se publicó en el BOE la actual reforma laboral. Porque ha sido una reforma laboral que no ha creado empleo, ha destruido empleo, ha precarizado el mercado de trabajo. Los empresarios prefieren un despido factible, flexible, libre, y nosotros lo que queremos es un mercado de trabajo estable. De ahí el lema escogido. Ahora sí toca derogar la reforma laboral y la posterior de las pensiones. También toca cumplir los compromisos del actual gobierno. Es el momento, pues eso, de que cumplan el programa de gobierno acordado y de que se sienten a negociar con los agentes sociales y económicos. La situación de la pandemia ha visto agravadas las condiciones laborales de muchos trabajadores, de muchas familias que no consiguen llegar a final de mes. Se abandonan de forma intolerable compromisos políticos para abonar teorías que solo pueden tener como objetivo dar un paso más en la destrucción del sistema de pensiones. Sus concentraciones ante las distintas subdelegaciones del Gobierno en la comunidad también han servido para reclamar una nueva subida del salario mínimo. Y lo que van a ver ha ocurrido en una vista celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Su presidente ha tenido que pedirle a un abogado que utilizara la mascarilla. Según el letrado, no hay evidencias científicas de su eficacia y por eso se negaba a usarla, aunque finalmente tuvo que ponérsela. Yo tengo fundamentos científicos para demostrar que perjudica la salud. Yo le voy a pedir que se ponga mascarilla. Me va a poner la mascarilla. Para facilitarle a usted las cosas, si quiere, y no hacer esto violento, como efectivamente usted dice, yo le puedo ofrecer una máscara de estas que no nos agobia tanto. Que pierden mi derecho y gracias por el detalle, su señoría. De nada, son gajes del oficio y en fin, y sin mayor problema, vamos, lo llevamos con la mayor serenidad. Es el juez que ha decidido la reapertura de la hostelería en el País Vasco. Trata de quitar hierro a las declaraciones en las que calificaba a los epidemiólogos como médicos de cabecera con un cursillo. El gobierno vasco por el momento no va a pedir la recusación de este magistrado. Sí que estudia presentar un recurso para poder volver a cerrar la hostelería en las zonas con mayor incidencia de coronavirus. Mientras, los hosteleros de Castilla y León no presentarán un recurso de momento contra el cierre de sus locales. La decisión del Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco hizo que se lo plantearan, pero han decidido ir de la mano de la Asociación Nacional, que lo mantiene en fase de estudio. Bueno, no, yo no hablaría solo de los contagios, sino también un poquito a ver qué maniobras políticas puede haber a lo largo de estos días, ¿no? El gobierno del País Vasco tiene otras herramientas que podrá adoptar o no en función de lo que consideren y también analizar un poco esas medidas sanitarias porque a fin de cuentas el recurso del País Vasco está muy basado en las medidas sanitarias. En Andalucía, a partir de hoy, quedará prohibida la venta de alcohol pasadas las 6 de la tarde. El presidente del gobierno andaluz cree que así se refuerza el respeto a las limitaciones. Y en Castilla-La Mancha se relajan las restricciones. La hostelería abre de nuevo sus puertas y ya no habrá cierre perimetral entre los municipios de esta comunidad. Para entrar en los bares habrá que utilizar códigos QR. El uso de estos códigos ya se probó de forma piloto en los establecimientos de ocio nocturno de Salamanca este verano. Durante varias semanas se comprobó la utilidad de un sistema que a través de este código registraba el teléfono de los clientes y permitía un rastreo rápido en caso de que se detectara el contacto con un posible contagio. La experiencia de Salamanca fue un éxito y se considera que podría ser una alternativa a la reapertura del interior de la hostelería. Sí, sin duda estaríamos preparados porque se hicieron ya conversaciones con empresas a nivel tecnológico digital para estar preparados en cualquier momento. Podríamos, no solo contemplando ocio nocturno, sino toda la hostelería, ya que es un sistema que es relativamente sencillo, es control de trazabilidad mediante códigos QR. El Gobierno va a endurecer los requisitos de fabricación y venta de las mascarillas. Desde el Ministerio de Consumo regulan tanto las mascarillas higiénicas como las de lectura labial. Por eso ahora es más importante que nunca comprobar, a la hora de comprar, que cumplen los requisitos marcados por la Unión Europea. Las mascarillas higiénicas deberán cumplir nuevos requisitos para poder comercializarse. La norma establece que solo podrán ser vendidas como tal las mascarillas que hayan sido testadas por laboratorios autorizados y así reducir en la medida de lo posible las que no cumplen todas las garantías. Me las hago yo. Lo compré por AliExpress porque era lo más barata. También se deberá mejorar el etiquetado con datos como el periodo de uso recomendado,
la eficacia de su filtración o el número de lavados que puede soportar. Me parece extraordinario si eso lo que hace es, de alguna manera, cerrar puertas a esos otros proveedores o fabricantes que verdaderamente no se ajustan a la legalidad. Aunque hay alguno que a estas alturas todavía no tiene muy claros los conceptos. Sé que tienen que tener PCR y todo eso. En esta orden ministerial también se regulan las mascarillas que permiten la lectura labial. Al no estar homologadas, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de demanda de ese tipo de mascarillas. Las mascarillas que ya estén en el mercado tendrán 30 días para adaptarse a esta normativa. Por eso deberemos estar muy atentos a la hora de comprar. Compro siempre en las farmacias, entonces me fijo que venga siempre que sea de la Comunidad Europea. Me siento más seguro comprándolo en una farmacia que en un área comercial, en una tienda común. Los laboratorios que se salten las normas pueden ser sancionados con cierres de hasta 5 años. Se buscan consumidores de cannabis, preferiblemente mujeres de 40 años. El Instituto Tecnológico de Castilla y León participa en un estudio europeo de conducción virtual en simuladores. Las pruebas analizan el comportamiento de los participantes y también miden el estado emocional en el que se encuentran. Con todos esos datos se determina hasta qué punto afectan estas sustancias a la conducción. España será el país europeo con una mayor recuperación económica este año, según la Comisión Europea. Después de haber caído en 2020 un 11%, la economía crecerá un 5,6%, 2 décimas más de lo que había estimado en octubre y muy por debajo del 7% previsto por el gobierno de Pedro Sánchez. Bruselas ve riesgo de quiebras de empresas, sobre todo en el sector turístico. No hemos incorporado los efectos del plan de recuperación y resiliencia. Este plan está muy avanzado, los equipos ya están trabajando y ahora nos centramos en la reforma del mercado de trabajo y de las pensiones. El ministro de Agricultura, Luis Planas, sigue apoyando las tesis de Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias, que se oponen a la prohibición de la caza del lobo, que secunda el Ministerio de Transición Ecológica. Planas se ha comprometido a buscar mecanismos de cohabitación entre este animal y los ganaderos. Es evidente que hay que buscar un mecanismo para hacer posible esa cohabitación que respete la biodiversidad al tiempo que respete también la actividad que legítimamente los ganaderos quieren hacer, no solo desde un punto de vista material, sino incluso desde un punto de vista, si me permite el presidente y todos ustedes, emocional. El sector ganadero agradece el apoyo del ministro, pero no cesan en sus críticas a la parte del gobierno que no les respalda. Consideran que quieren acabar con el mundo rural. Si el Ministerio de Transición acaba ordenando la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres de protección especial, estará declarando claramente, la guerra al sector agrario. Cuando la ganadería extensiva desaparezca, ¿quién va a gestionar el territorio? ¿Van a venir algunos defensores del lobo de Madrid? Asociaciones ecologistas como Lobo Marley aseguran todo lo contrario. Consideran que el problema de los ganaderos no son los lobos. Realmente no se trata de un problema ganadero, no lo es. Es un tema patrimonial. Cualquier pastor serio no te va a decir jamás que el lobo es su gran problema. Su gran problema son los precios que impone el mercado común europeo. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. ¿Pero si es leche? Claro, papá.
Varios municipios están muy pendientes de la crecida de los ríos. Estas imágenes corresponden a la localidad burgalesa de Badocondes, donde el nivel de las aguas del Duero ha alcanzado los 5,5 metros de altura. En Ávila, el río Adaja se ha desbordado en algunas zonas a su paso por la ciudad, como el Parque del Soto. El río Esgueva, a su paso por Villanueva de los Infantes en Valladolid, se había desbordado hace 2 semanas y hoy ha vuelto a pasar. Más cosas, el torero zamorano Andrés Vázquez ha sido reconocido hoy con el premio de Tauromaquia de Castilla y León. El jurado ha acordado por unanimidad conceder el premio correspondiente al año 2020 al maestro zamorano, nacido en Villalpando en 1932, por su brillante e impecable trayectoria profesional del toro, como defensor a ultranza de la integridad del toro y de la lidia. El jurado ha destacado sus inicios, jugándose la vida en las duras capeas de los pueblos de aquella España de la escasez de los 50, hasta su brillante trayectoria como matador de éxito en los 60 y en los 70. El High Festival de Segovia, el Musac de León y la Seminci de Valladolid lideran lo mejor de la cultura 2020 en la comunidad, según el ranking del Observatorio de la Cultura, que da a conocer la Fundación Contemporánea. En un ranking nacional con 74 puestos, el High Festival segoviano ocupa el número 23, mientras que la Semana Internacional de Cine de Valladolid y el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León se colocan en el 25 en esta clasificación de lo mejor de la cultura. El Museo del Prado ocupa el número 1 de la tabla. Pues así nos vamos con Cultura, recordándoles que pueden seguir informados, como siempre, en nuestra página web, ciltv.es. Adiós.